Buenas noches, queridos hermanos. Damos comienzo en esta noche y, como no, agradecer a nuestro hermano Juan, que como siempre está ahí, dejándolo todo apacible, todo en orden. Que el Señor lo bendiga grandemente. Nos vamos al capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, que es lo que toca en esta noche. Decir, queridos hermanos, para hacer un poco de marco histórico, que Timoteo se unió a Pablo y a Silas eh, en Listras, sí, queridos hermanos, en esta ciudad donde fueron apedreados. Sabemos que Timoteo era de padre griego, pero su madre Eunice y su abuela Loida eran judías. Convencidos de que el llamado era de Dios, los tres se dirigieron a Filipos. Allí, queridos hermanos, se desató una persecución, como todos sabemos, si hemos leído la historia, que seguro que la habéis leído. Pablo y Silas fueron azotados y arrojados a una prisión, y ellos, sin dejarse intimidar y convencidos de esa divina comisión que ellos tenían, porque el que los había mandado no era cualquier hombre, era el Espíritu Santo. Los tres prosiguieron viaje, pasando por Anfípolis, Apolonia, y llegaron a esta hermosa ciudad, a Tesalónica. Esta Tesalónica, que ahora hoy en día aún se llama Salónica, y es la segunda ciudad en importancia de toda Grecia, con más de 1 millón de habitantes. Allí encontraron una sinagoga donde durante 3 sábados, 3 días de reposo, allí predicaron en la sinagoga. Es decir, solo en 3 semanas hicieron una labor preciosa. Pablo les puso las escrituras a estos tesalonicenses, y hubo algunos y bastantes judíos griegos y mujeres prominentes que oyeron y creyeron, queridos hermanos. Allí se formó un grupo, se formó una iglesia, que bendito sea el nombre del Señor. Pero sucedió algo. Esto pasó aproximadamente en el año 50, pero estando Pablo en Atenas, mandó a Timoteo para que fuese allá, a aquel lugar. Y esta es la primera carta que se escribe, es decir, la primera carta del apóstol Pablo. Se dice que es del año 51, 52 de nuestra era, y está escrita desde Corinto. ¿Pero para qué era, queridos hermanos? ¿Sabes? Había habido un problema muy gordo, muy grande, muy terrible. Y es que esta ciudad de Tesalónica, que era una ciudad importante de la Grecia del norte, de lo que conocemos como Macedonia Central, allí en aquel lugar dijeron: tenemos un rey. Y se referían al rey llamado Cristo. Estaban hablando de un rey espiritual, pero esto llegó a oídos del César. Y en aquel momento, queridos hermanos, ese César quiso traer persecución fuertemente contra ellos. ¿Sabes, queridos hermanos? En ese momento la persecución fue tan grande que por esta causa Pablo tiene que mandar a Timoteo. Y por eso dice en los primeros versículos del capítulo 3: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Estaba hablando que se quedaron solos él y Silas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Tenía que ir allí, queridos hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué había enviado a Timoteo? Para que les diese alivio, para que les alentara, para que los fortaleciera por medio de la palabra. ¿Sabes? Ese nuestro hermano, ahí usa la palabra para servidor, diácono, que es la palabra que ha llegado hasta nuestros días. Y era la forma de
un trabajador, de alguien que tenía un servicio. Porque eso es lo que quiere decir diácono, servidor. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo quería que Timoteo hiciera dos cosas: confirmar y exhortar. Quería que los sostuviera. Es decir, la palabra confirmar aquí tiene la idea de sostener. Acordaros por un momento de lo que pasó con Moisés. Allí estando luchando el ejército de Israel, cuando levantaba los brazos Moisés, prevalecían sobre Amalek. Pero cuando se cansaban, ¿qué sucedía? Parece que vencían los demás. Tuvieron que tomar a Aarón y Hur sus manos y aguantarlas, sostenerlas. Y eso es lo que estaba haciendo. Estaba sosteniendo esa carga que ellos solos no podían tener, que les faltaban las fuerzas, pero ahí iba Timoteo, un siervo del Señor, a levantar sus manos altas para que tuvieran victoria, para que no decayeran, que bendito sea el nombre del Señor, para confirmar, es decir, para sostener y para exhortar, para dar aliento, para dar ánimo a los tesalonicenses. Ambas cosas, queridos hermanos, eran necesarias. Primero confirmar y también alentar. Yo os levanto, yo os aguanto, yo os sostengo, yo os doy fuerzas en el nombre del Señor, pero también os aliento a que luchéis, a que sigáis adelante, que bendito sea el nombre del Señor. Así que si ahora nos quejamos de cómo están trayendo las cosas los políticos y todo lo que está pasando últimamente, decir que nuestras quejas tienen que ser con boca pequeña al lado de lo que estaban pasando nuestros hermanos. Una fuerte tribulación estaba sucediendo y muchos eran muertos por causa del nombre del Señor Jesús, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Que bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra griega antigua, inquiete, viene, queridos hermanos, de esa idea de un perro moviendo su cola de al lado, como uno que es halagado por el diablo, es decir, que nadie se os lleve, porque esas tribulaciones estaban haciendo e intentando que abandonaran la fe, estaban como inquietando, está como atrayendo. ¿Para qué? Para dejemos el camino, para que nos vayamos tras él. Como se suele decir, del enemigo ni agua. Que bendito sea el nombre del Señor. El diablo, por medio de tribulaciones, quería que abandonaran su fe. Si un buen entendimiento de la verdad era referente y el lugar de sufrimiento en la vida de un creyente, queridos hermanos, aquí nos encontrábamos con un gran peligro: el ser inquietados en la fe. Sabemos, queridos hermanos, que estas tribulaciones eran tremendas, una persecución tan terrible, porque claro, en ocasiones podemos decir, nosotros podemos aguantar esa persecución, esa tribulación, pero ¿qué tal que esa tribulación las pasen tus seres queridos, esposa, hijos, padres? Por eso el enemigo estaba inquietando, estaba queriendo llevarlos a su lado. Pero aquí estaba Timoteo para traer luz de Dios. Que bendito sea el nombre del Señor. Algunos creen que la aflicción significa que Dios está enojado con el creyente. Y la verdad es que la aflicción significa que Dios nos ama lo suficiente como para darnos lo mejor, cuando tal vez nosotros solo deseamos lo que es fácil. El símbolo del cristianismo, queridos hermanos, es la cruz. No es un sillón lujoso y cómodo, es la aflicción. Y él dice claramente que por medio de tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Dice el versículo 4, porque también estando con vosotros
os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Es decir, ya Pablo les advirtió en ese poco tiempo, esas 3 semanas que estuvo con ellos, que iban a padecer, que todo lo que estaban sembrando, que iba a fructificar, pero que el enemigo iba a venir a querer arrancar, a llevarse el fruto. Que bendito sea el nombre del Señor. Así que tenemos que estar alerta, sabiendo que el enemigo no está en balde, que tiene su trabajo, y es el de inquietar, el de arrastrar, es el de arrancar, es el de dividir, es el que quita las ganas, el deseo. Que el Señor lo reprenda. Dice el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¡Ay, qué tremendo! Pablo estaba muy cargado, diciendo, el trabajo que hemos hecho no quede en vacío. Timoteo, por favor, ve rápido, consuela, sostén, alienta, ministra, haz lo que tengas que hacer en el nombre del Señor para darles nuevas fuerzas. Necesitaban aliento, necesitaban palabra. Y aquí venía la carta por medio de Timoteo, porque no venía solo Timoteo. Timoteo venía con la aljaba llena, venía con palabra del cielo. Y era esta carta escrita desde Corinto. La primera carta que el apóstol Pablo escribe, la primera de las 13. No sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¡Qué tremendo! En la parábola del sembrador de Mateo 13:1-23, Jesús se describió a la semilla que se secó bajo el calor de las pruebas. Si los tesalonicenses se secaban por el arduo trabajo de Pablo como sembrador entre ellos, hubiese sido en vano, no hubiese servido para nada. Pablo hizo algo para prevenir a los tesalonicenses. Les envió la carta y les envió a Timoteo. Que bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Cuando Timoteo regresó de la visita de los tesalonicenses, trajo buenas noticias. Los tesalonicenses estaban bien, en fe y amor, y Pablo les ayudó a que estuvieran aún mejor con esta carta que les escribió. Sabemos, queridos hermanos, que el Evangelio son las buenas noticias. El verbo que emplea aquí, que usualmente es traducido como predicar el Evangelio, ciertamente esto es lo único que quería escuchar Pablo, la buena noticia. La palabra Evangelio todos sabemos que quiere decir buena noticia. Y Timoteo llegó a Pablo con Evangelio, con buena noticia. Así que, queridos hermanos, cuando traemos mala noticia, no estamos trayendo Evangelio. Estamos trayendo mal Evangelio, mala noticia. Porque el Evangelio es la buena noticia. Dice en el 7-9, por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si por vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Para Pablo era un gozo el que Timoteo hubiese vuelto con buenas noticias diciendo que estaban bien, que iban adelante, que bendito sea el nombre del Señor. En medio de toda la necesidad y aflicción fuimos consolados, y Pablo escribió esta carta desde Corinto, queridos hermanos, como hemos dicho. Y allí, queridos hermanos, Pablo puede entender que la necesidad que hay en Tesalónica, aunque él no puede suplirla,
el Espíritu Santo, por medio de Timoteo, por medio de la carta, sí que iba a suplir. Porque esto no eran letras normales, no, era palabra de Dios. ¿Qué acción de gracias podremos dar por vosotros a Dios? Era algo tremendo. Firmes en el Señor. A algunos se les decía que era fácil gozarse de la prosperidad material de los otros, pero a Pablo, honestamente, su gozo era que las almas estuvieran bien espiritualmente. Hoy en día se predica mucho de la prosperidad, pero de la prosperidad económica. Pero en cambio Pablo, ¿qué va? Pablo de lo que hablaba y deseaba era que fuesen prosperados en todo. Pero, por supuesto, en lo espiritual. Dice que en el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Sabes, queridos hermanos? Pablo no tenía bastante con enviar la carta, con enviar a Timoteo. No. Además, queridos hermanos, él tenía un deseo, que ese gozo fuese cubierto viéndoles cara a cara. Que bendito sea el nombre del Señor, para que el gozo fuese completo, viendo que estaban bien, que estaban firmes. Y ese era su gozo, que bendito sea el nombre del Señor. Por esto él oraba noche y día, pero no de cualquier manera. Oraba de noche y día con gran insistencia. Que bendito sea el nombre del Señor. Con gran insistencia hay varias formas de expresar esto. La idea es de abundancia. Que bendito sea el nombre del Señor. Con gran insistencia está diciendo que no dejaba ni un momento de insistir, como aquel que llama a la puerta y hasta que no le abren no para. Así estaba él tocando la puerta del cielo por la iglesia de Tesalónica. Dice en el versículo 11, Pablo ora, dice, mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Que bendito sea el nombre del Señor. Él no estaba pidiendo ser él el dirigente, mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Él quería moverse, pero no podía moverse por su propia cuenta. Él ya había pasado en sus carnes que cuando fue enviado allá a Macedonia, él quiso parar, pero el Espíritu no lo dejó. Y tuvo que hacer lo que el Espíritu le indicaba. Ahora está pidiendo al Señor que Él permita que dirija el camino hacia ellos, para poder gozarse, para poder verlos. ¡Qué tremendo! Tengo deseo de veros, pero si no me lo muestra el Señor, si no me envía el Espíritu Santo, no voy a poder ir. Eso se le llama dependencia espiritual. ¡Qué bendito sea el nombre del Señor! ¿Hacemos nosotros eso? ¿Dependemos del Espíritu Santo o hacemos siempre lo que nos viene en gana? Y luego le echamos las culpas al Señor y tenemos reproches. ¡Qué bendito sea el nombre del Señor! Que el Señor dirija nuestros caminos a vosotros. Pablo se sentía animado, claro que sí, pero esperaba que fuese el Señor el que dirigiera ese camino hacia ellos. Dice el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con nosotros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Sabes? Esto no era una iglesia sin amor, pero aún tenían espacio para crecer. Era una iglesia joven. Imagínate que del 50 al 51 o 52 que se escribió la carta, había pasado solo un año, año y pico. Muy poco tiempo, era una iglesia joven, pero a una iglesia joven que el Señor le demandaba, porque era una iglesia que estaba padeciendo y estaba sufriendo. Y ese padecimiento, esa tribulación, estaba haciendo algo.
estaba haciendo una iglesia madura. Una iglesia madura que a ella se le puede enseñar poco después, aunque hoy no toca y ya lo dirán los hermanos. Se le hablará del rapto, se le hablará de la gran tribulación, del hombre inicuo que se tiene que presentar y de tantas cosas que luego vamos a ver, que lo traerán los hermanos. Pero sabemos, queridos hermanos, que hoy en día para enseñar doctrina y profundidad parece que tienen que ser hombres que tengan 10, 20, 30 años convertidos. Estos hermanos solo tenían convertidos un año y pico y ya se les hablaba de la doctrina con profundidad. Y estaban padeciendo y estaban dando la cara, estaban dando la talla, pasando por tribulación. Hoy en día queremos recibir y heredar el reino de los cielos, pero no queremos que se nos rompa ni una uña. Estos hombres estaban perdiendo la vida y seguían adelante. Abundar en amor unos para con otros. Pablo buscaba que los cristianos de Tesalónica mostraran el amor uno para con otro. Este amor comienza en la familia de Dios, pero debe ir más allá. Jesús nos dijo que nuestro amor es pequeño y superficial, si solo amamos a los que nos aman, porque esto también lo hacen los del mundo. Esto es ética, eso es moral, eso es natural. ¿Sabes? Cualquiera ama a sus hijos, y eso es normal. Pero amar al que no te ama, y aún más, amar a los enemigos, el Señor cada vez nos expone el escalón o el peldaño un poco más alto para que vayamos subiendo en altura. ¿Sabes? En el momento que Dios nos amó, estábamos muertos en delitos y pecados, éramos enemigos de Dios. Y en esa medida que nos amó hasta muerte y muerte de cruz. Así que nosotros, aunque amemos un poco, no estamos haciendo prácticamente nada. El Señor ha dejado un modelo tan tremendo que sabemos que había uno de los mandamientos que decía, queridos hermanos, que amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, al prójimo como a nosotros mismos. Pero el Señor subió ese escalón mucho más alto, diciendo que amáramos como Él amó primero. Y eso es mucho más difícil, porque el amar como nosotros mismos, a veces no nos amamos ni a nosotros mismos. Así que no hace falta mucho. Pero amar como el Señor amó, eso sí que tiene tela. Que bendito sea el nombre del Señor. Dice en el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Sabes? Tenemos que afirmarnos, es decir, nuestros corazones tienen que estar afirmados, tienen que ser irreprensibles, que no tenga nadie que reprender y decir, este pues no va bien, este está haciendo lo malo. No, tenemos que estar en santidad. Y la palabra santidad son apartados para Dios. Así que, si queremos estar bien para la venida del Señor Jesucristo y ser reunidos con todos los santos allá en las nubes, cuando el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios venga, ya sabes, vamos a afirmarnos, vamos a ser irreprensibles, que nadie nos tenga que señalar, y vamos a tomar ese camino de santidad día tras día. Que bendito sea el nombre del Señor. Esa santidad, el ser apartado del mundo para Dios. La persona genuina, querido hermano, santa, se separa lejos del dominio del pecado, del yo, del mundo, y se separa para estar junto a Dios. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Podemos decir que la oración de Pablo por todos los tesalonicenses hizo un gran énfasis en tres cosas, que son muy importantes para todo el cristiano también hoy en la actualidad. Primero, quería estar con ellos, para que pudieran beneficiarse de su sabiduría y autoridad de apóstol, porque ese ministerio tan hermoso que había dado no era para él,
era para beneficio, como dice en el 4 de Efesios, que Dios dio esos ministerios. ¿Para qué? Para crecimiento, para edificación de la iglesia. Y él, sabiéndolo bien, no iba a dejar esa iglesia sin autoridad de apóstol, para que crecieran, para que estuviesen fortalecidos en eso que el Señor había dado. Quería que abundaran en amor, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y no tenemos que tener un poquito de amor, tenemos que abundar, nadar en el amor, que bendito sea el nombre del Señor. Amor, porque el amor encierra todos los mandamientos. Sí, la ley de Cristo es el amor. Es más, con el amor se cumple todo. Sabemos que esos dos mandamientos, amar al prójimo y a Dios sobre todas las cosas, encierran toda la ley. Y quería que fuéramos afirmados en la verdadera santidad del corazón. Es decir, no una santidad que parece que es, pero a la verdad hacemos lo que nos da la gana. No una santidad de culto y casa, no, una santidad verdadera. Apartados para Dios, en el trabajo, en casa, en el culto, en la plaza, en todos los sitios, que nuestro corazón sea del Dios tres veces santo. Hasta aquí, queridos hermanos, estos 13 versículos llenos de esta magnificencia del Espíritu Santo hacia la iglesia de Tesalónica, pero que también nos sirve para el día de hoy. Así que vamos a beneficiarnos de sabiduría y autoridad que tenemos de nuestros ministros, de los que están a cargo de la iglesia, que abundemos en amor y que la santidad abunde en nuestros corazones. Que el Señor os bendiga grandemente.